Mi esposa me puso en altavoz para burlarse mientras finalizaba el divorcio con sus amigas, pero una sola pregunta cambió las risas en silencio absoluto. Yo estaba en mi taller, el acero crujiendo bajo el calor, cuando el teléfono vibró con su nombre en la pantalla, Fernanda. Contesté, antes de poder siquiera inhalar, soltó sin filtro. Estás en altavoz. Las chicas quieren escuchar tu reacción. Las risas cruzaron la llamada como un aplauso barato, exagerado, fuera de lugar. Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin cuidado. Estoy en la oficina de un abogado. Estamos cerrando el divorcio. Mi esposa anunciando el final de nuestro matrimonio frente a una audiencia, como si fuera entretenimiento, como si yo fuera el remate del chiste. No dije nada. Dejé que rieran. Dejé que se sintieran graciosas. Luego hice una sola pregunta. Una sola. Y el silencio cayó de golpe, pesado, incómodo. Cada risa murió en ese instante. Quédate conmigo. Porque esa pregunta fue la que apagó toda la sala. Antes de ese circo por altavoz, ya había señales. Cortes pequeños, silenciosos, constantes. Recuerdo una tarde cualquiera, de pie en nuestra cocina en Reynoldsburg, mirando el viejo refrigerador blanco. La puerta estaba cubierta de fragmentos de nuestra vida, facturas, menús de comida para llevar, una foto de un viaje que ya se sentía ajeno, como si perteneciera a dos desconocidos. Fernanda entró, destapó un marcador negro y, sin mirarme siquiera, trazó una línea firme sobre el viernes en el calendario. No planees nada, dijo. Estoy ocupada. Sin sonrisa. Sin pausa. Solo tinta. Yo tenía un sobre en la mano. Una reserva en un restaurante de carnes junto al río. De esos lugares que uno reserva cuando todavía apuesta por el nosotros. ¿Ocupada con qué? Pregunté. Se encogió de hombros mientras ya se alejaba por el pasillo. Cosas. Cosas. Me quedé ahí unos segundos de más, luego abrí el cajón de los trastos y deslicé el sobre dentro. Cayó encima de ligas viejas y baterías gastadas, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Ese sonido, ese golpe seco y pequeño, se sintió como una puerta cerrándose sin que yo supiera que aún estaba abierta. No supliqué. No la seguí. Esa fue la noche en que dejé de organizar mi vida alrededor de ella y empecé a notar lo fácil que le resultaba borrarme. Aún así, mantuve la reserva. Terquedad, quizá. Esperanza, también. A cierta edad, muchos hombres confunden ambas cosas. El viernes llegó y lo intenté una vez más. Oye, dije en la cocina, cuidando el tono. Reservé esa mesa junto al río. 8 en punto. Nada especial. Solo cenar. Fernanda levantó la vista del teléfono, molesta de antemano. Ya te dije que no quiero montajes. Fruncí el ceño. Es solo una cena. No una propuesta. Antes nos gustaba ese lugar. Soltó una risa breve, filosa. Paso, dijo. Deberías haber preguntado antes de decidir por los dos. Eso dolió. Porque yo sí había preguntado. Cuando dije ocupada con qué. Y ella respondió cosas, como si yo fuera un desconocido insistente. En ese momento entendí algo desagradable, el mismo esfuerzo que antes me hacía atento, ahora en su cabeza me volvía controlador. No discutí. No insistí. Dejé la reserva activa y marqué en silencio la primera noche en que me sentí un extraño dentro de mi propio matrimonio. El lunes entré temprano al trabajo. War Metal Works es distinto al amanecer. Solo el zumbido de las luces encendiéndose y ese olor honesto a metal y aceite. Ahí todo es claro, el acero encaja o no encaja. No hay medias tintas. Estaba revisando una lista de piezas cuando Rodrigo entró, casco de soldar bajo el brazo, café en mano. Hermano, dijo, mirándome. Tienes cara de que alguien te canceló el fin de semana. Sonreí de lado. El calendario de casa fue editado con un marcador que tiene opiniones. Rodrigo soltó una carcajada. Ese marcador ya tiene redes sociales. Me encogí de hombros. Ya no voy a fingir que todo está bien. Carriles separados. No más planes alrededor de signos de interrogación. Se quedó callado un segundo. Así sabes que alguien te escuchó de verdad. En un taller como el mío, si una viga está desviada medio centímetro, toda la estructura lo siente. Empezaba a aceptar que lo mismo pasaba con mi matrimonio. Algo estaba torcido y ningún de estamos ocupados iba a enderezarlo. Esa noche opté por lo simple. Nada de río, nada de reservas. Pollo al horno, verduras, 2 platos en la mesa. Encendí una vela. Costumbre, supongo. Una versión antigua de nosotros. Fernanda llegó tarde. Llaves al mostrador, tacones en la mano, cabello impecable, maquillaje intacto, perfume lo suficientemente fuerte como para dejar claro que no venía de estar atrapada en el tráfico. ¿Comiste? Pregunté. No tengo hambre, respondió. La reunión se alargó. Asentí.
Preparé para 2. Miró el plato y lo empujó con un dedo, como si fuera una cuenta que no recordaba haber generado. Esto es presión, Matías, dijo. ¿Crees que puedes cocinar para volver a algo? Dejé que la frase se asentara. Cena convertida en presión. Creo que dejamos de actuar como equipo, respondí, tranquilo. Demasiado tranquilo. Rodó los ojos y se fue por el pasillo. Guardé su plato, lo envolví y lo metí al refrigerador. Y supe, con ese gesto pequeño y absurdo, que era la última vez que pondría 2 platos sin confirmar si el otro asiento seguía ocupado. Después de esa noche dejé de fingir que era solo una mala racha. Puedes discutir emociones todo el día, pero el dinero no miente. A la mañana siguiente, antes de abrir el taller, me senté en la camioneta con la app del banco abierta y un nudo en el estómago. Hice lo necesario. Abrí una cuenta separada para las ganancias del taller. Mi trabajo. Mis horas. Mi riesgo. La cuenta compartida quedó para servicios, hipoteca, lo básico. Sin cargos misteriosos. Sin luego te explico. Le escribí un mensaje, los gastos compartidos están cubiertos hasta un límite. Lo demás va por separado. Respondió casi de inmediato, ¿escribiste eso apretando la mandíbula? Miré la pantalla y contesté, lo escribí con una calculadora. Nada más. No era castigo. Era supervivencia. No iba a arruinarme financiando mi propio desprecio. Un par de días después, la vida me puso a prueba. Nuestro vecino Sebastián me escribió sobre una parrillada en casa de los Cullins. Cerveza barata, juegos en el patio, niños corriendo bajo los aspersores. Sábado típico de suburbio. De esos a los que las parejas llegan juntas. A la mañana siguiente lo mencioné. Sábado a las 6, los Cullins, dije. Nos incluyeron en el grupo. Fernanda no levantó la vista del teléfono. No voy. Asentí. Está bien. Paso un rato y luego voy al taller. Eso sí llamó su atención. ¿Vas a ir sin mí? Sobreviviré. Frunció el gesto. Me haces quedar como la mala. Dejé la taza, la miré a los ojos. Eso lo haces sola. Yo solo dejé de cubrirlo. El silencio fue pesado, incómodo, honesto. En matrimonios como el nuestro, siempre hay un momento en el que dejas de proteger la imagen del otro y empiezas a proteger tu propia realidad. Ese fue el mío. El sábado llegó de todos modos. Fui solo a la casa de los Cullen. Desde la calle ya se escuchaban los gritos de los niños corriendo por el jardín, risas desordenadas y música country escapándose de un parlante Bluetooth apoyado en una mesa. El humo de la parrilla flotaba en el aire mezclado con olor a carne y carbón. Era el tipo de caos normal, el que uno espera en una reunión familiar. Sebastián fue el primero en verme. Tenía una cerveza en la mano y esa sonrisa amplia que siempre usaba cuando estaba de buen humor. ¿Y Matías? Bromeó. ¿Dónde dejaste a la jefa? Se refería a Fernanda. Me encogí de hombros. Agenda llena. No para quieta. Se rió, pero después me miró con más atención, como si algo no le cerrara del todo. Ustedes siempre se ven firmes, hermano, dijo. Pareja sólida. Por un segundo estuve a punto de responder lo de siempre. El libreto automático, sí, todo bien, solo estamos ocupados. La versión de relaciones públicas del matrimonio. Pero algo en mí ya no estaba dispuesto a repetir eso. Lo somos, dije finalmente. Solo que dejamos de actuar para la tribuna. Sebastián parpadeó, sorprendido. Después asintió despacio. Ajá, respeto. Nos pusimos a tirar bolsas de frijoles, hablamos de trabajo, de los chicos, de nada importante. Conversaciones seguras. Pero en el fondo de mi cabeza algo se había movido de lugar. Me di cuenta de cuánto de nuestro matrimonio se había convertido en un espectáculo para otros, fotos cuidadas para redes sociales, cenas grupales, sonrisas ensayadas para el vecindario. Mientras tanto, lo real, los platos solitarios, los viernes tachados del calendario, las explicaciones a medias, quedaba siempre puertas adentro. Esa noche, parado en el patio trasero de alguien más, tomé una decisión silenciosa, me despedí de mi papel dentro de esa puesta en escena. Cuando regresé a casa, el auto de Fernanda estaba en la entrada y las luces del living encendidas. Entré y la encontré sentada en el sofá junto a su mejor amiga, Valentina Cole. 2 copas de vino sobre la mesa, piernas cruzadas, y ese aire tenso que se genera cuando han estado hablando de uno. Valentina me dedicó una sonrisa educada. Hola, Matías, dijo. Justo hablábamos de límites. Asentí mientras dejaba las llaves. Sí, los límites están de moda este año. Intentó suavizar el tono. Todos necesitamos un poco de espacio. El espacio es barato, respondí. El respeto es la verdadera moneda. Fernanda puso los ojos en blanco. Actúas como si te debiera un horario. Me senté en el sillón frente a ellas, manteniendo cierta distancia.
No me debes un horario, dije. Le debes honestidad a esta casa. Dos adultos bajo el mismo techo. El silencio cayó de golpe. Valentina miraba de una cara a la otra, como si hubiera entrado en un juego sin conocer las reglas. En ese instante lo entendí con claridad, no estaba exagerando ni pidiendo demasiado. Simplemente era el único en esa habitación que todavía trataba el matrimonio como un trabajo en equipo, y no como una actuación individual con público aplaudiendo. La frase dos adultos bajo el mismo techo quedó suspendida en el aire, pesada, como una tercera presencia. Valentina se acomodó en el asiento, se llevó un mechón de pelo detrás de la oreja. Tal vez no deberías arrinconarla, dijo en voz baja. Está abrumada. La miré, luego volví a mirar a Fernanda. No estoy arrinconando a nadie, respondí. Estoy marcando el plano del terreno. Fernanda soltó una risa seca. Te encanta controlar. Siempre fue así. Negué con la cabeza. No. Me gusta la claridad. Eran solo 3 palabras, pero golpearon más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido a los gritos. Control es lo que la gente acusa cuando no quiere ser clara, cuando le conviene la neblina porque le permite moverse sin que nadie señale lo que realmente está pasando. El ambiente se volvió denso. Valentina tomó su bolso y se puso de pie. Después te escribo, le dijo a Fernanda, evitando mirarme. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más grande y más vacía al mismo tiempo. Durante años había sido el marido relajado, el que restaba importancia a todo. Esa noche jubilé esa versión de mí. No estaba pidiendo control. Por primera vez, estaba aceptando que merecía respuestas directas. 2 días después, Fernanda cambió de estrategia. Más suave, más dulce. Yo estaba en la mesa de la cocina revisando pedidos cuando una taza apareció frente a mí. ¿Mi taza? Café negro, un toque de vainilla. Exactamente como me gusta. Sé que has estado intentando, dijo apoyada en la encimera. El trabajo ha sido pesado. Quizá podamos hacer algo tranquilo el viernes. Sin reservas, sin presión. El yo de antes se habría aferrado a esa oferta como a un salvavidas. Este yo revisó mentalmente el calendario. El viernes trabajo hasta tarde en el taller, respondí. El sábado entro al diner a las 10. Frunció el ceño, como si hubiera fallado una pregunta de un examen que yo no sabía que estaba rindiendo. ¿Los sábados son complicados?, murmuró, dando un paso atrás. Te escribo. Nunca lo hizo. El sábado pasó sin mensajes, sin disculpas, sin un podemos reprogramar. Así que tomé la camioneta y salí de la ciudad. Conduje hasta que la radio empezó a perder señal y mis pensamientos, por fin, se callaron. Comí una hamburguesa grasosa en un local de carretera que me recordó a cuando tenía 20 años y era torpe, pero libre. Entre las papas fritas y el camino de regreso, lo entendí. Ese café no había sido una disculpa. Había sido marketing. Quería la opción de cercanía sin pagar el precio del compromiso. Después de ese, te escribo, que nunca llegó, algo en mí cambió de marcha. Dejé de discutir con sus palabras y empecé a observar sus rutinas. Al principio fueron detalles pequeños. Martes, jueves y, de vez en cuando, domingos, llegaba tarde. Siempre la misma excusa, la reunión se extendió, el tráfico estaba imposible, se le fue el tiempo. Pero el perfume era siempre el mismo. No el de todos los días. El que usaba cuando quería que los desconocidos la notaran. Así que dejé de preguntar. Dejé de jugar a ser el vigilante. Saqué un cuaderno viejo del taller y empecé a anotar, fecha, día, hora de salida, hora de regreso, estado de ánimo, ese maldito perfume. En la primera página escribí una frase grande, atravesando el papel. Cuando dejas de fingir, los patrones aparecen como señales en la carretera. Y aparecieron. Mismas noches. Mismas ventanas de tiempo. Las mismas mentiras, solo que envueltas en papel nuevo. No estaba revisando su teléfono a escondidas ni siguiendo su coche como un paranoico. Estaba haciendo lo que hombres como yo sabemos hacer mejor, observar sin ruido, identificar patrones, leer señales y esperar el momento adecuado. Esa noche dejé de ser el esposo celoso dentro de su versión de la historia y pasé a convertirme en el investigador de mi propia vida. Cuando el patrón se volvió imposible de ignorar, entendí que necesitaba ayuda. No de alguien que se moviera en blanco y negro, sino de alguien acostumbrado a trabajar en zonas grises, esas que yo había evitado durante años. Conseguí un número a través de un contacto indirecto, el típico «conozco a alguien que conoce a alguien». Así fue como terminé una mañana fría, sentado en una mesa del Maple Junction Diner, esperando a Héctor Arlo. Entró como cualquier otro cliente. Chaqueta gastada, postura firme, mirada tranquila. Nada llamativo. El tipo de rostro que se pierde fácilmente entre la multitud. Me habían dicho que tenía pasado militar. Nos dimos la mano, pedimos un café mediocre y deslicé mi cuaderno sobre la mesa.
Lo revisó con calma, fechas, horarios, anotaciones, rutas repetidas, coincidencias. ¿Estás seguro de que quieres abrir un archivo? Preguntó al final. Los archivos no se quedan en el papel. Se te quedan en la cabeza. Lo miré sin apartar la vista. Soy un adulto, Héctor. No busco drama. Busco claridad. Asintió una sola vez. Eso suele ser suficiente. Dame rutinas, lugares habituales, lo que ya hayas detectado. Yo me encargo del resto. Firmar su adelanto se sintió como sellar un contrato distinto a cualquiera que hubiera firmado antes. Ya no estaba sospechando. Estaba comprometiéndome con la verdad, sin importar a dónde me llevara. Las 2 semanas siguientes fueron un examen silencioso que nadie reconocía como tal. Mañanas heladas, noches aún más frías. Si yo cocinaba, ella ya había comido con compañeros de trabajo. Si guardaba silencio, preguntaba por qué estaba distante. Si hablaba, se convertía en discusión. Así que dejé de reaccionar. Ajusté mis horarios en el taller. Empecé más temprano y dejé de esperar planes que nunca se concretaban. Cancelé el gimnasio antiguo al que apenas iba y me inscribí en uno al otro lado de la ciudad, donde un viejo amigo, Mauricio, supervisaba el lugar. Entrenaba, me duchaba, volvía a casa y encontraba siempre lo mismo, ella en el sofá o entrando tarde, el teléfono pegado a la mano, las excusas listas como respuestas programadas. El matrimonio empezó a sentirse como un proyecto que ya sabía que no pasaría la inspección, pero que aún así debía cerrar correctamente. Así que hice lo que hago con cualquier trabajo complicado, me organicé. Dejé de perseguir, dejé de adivinar, mantuve mi parte limpia. No porque creyera que eso nos salvaría, sino porque no iba a permitir que su desorden cambiara quién era yo. Mauricio lo notó antes de que yo dijera nada. Una tarde, mientras acomodaba las pesas en el gimnasio, subió el volumen del televisor. Noticias locales. Un reportaje sobre pequeños negocios. Ahí estaba yo, en pantalla, dentro de mi taller, hablando de metal, plazos y entregas. Mírate, toda una celebridad, bromeó. Luego frunció el ceño. Pero te noto desconectado. ¿Todo bien en casa? Respiré hondo. La respuesta automática estuvo a punto de salir. Todo está organizado, dije en su lugar. Me miró fijo. Eso no fue lo que pregunté. Me encogí de hombros. Ya no improviso. La gente que habla demasiado termina filtrándose sola. Mauricio me lanzó una toalla. No filtras a la gente que quieres conservar. No respondí. Porque tenía razón, y ambos lo sabíamos. En algún punto entre las hojas de cálculo, la cuenta bancaria separada y el cuaderno lleno de sus llegadas tardías, Fernanda había cambiado de categoría en mi cabeza. Ya no era socia ni compañera. Era una variable más que debía controlar para que mi vida no se desestabilizara por completo. Días después de esa conversación, ella volvió a cambiar de estrategia. Yo estaba revisando inventario en el taller cuando la puerta se abrió de golpe. Entró Fernanda con una bolsa de comida para llevar del restaurante junto al río, ese al que yo había dejado de ir incluso mentalmente. «Sorpresa», dijo, sonriendo lo suficientemente fuerte como para que Rodrigo la escuchara por encima del ruido de la maquinaria. «Te traje almuerzo». Colocó todo sobre la mesa de trabajo como si fuera un anuncio, envases, servilletas, incluso mi salsa favorita. Luego se inclinó y me besó la mejilla, mirando de reojo a Rodrigo, como si necesitara público. «Podríamos escaparnos un fin de semana», propuso. «Cambiar de aire, solo nosotros». Me limpié las manos, miré la comida y luego a ella. «Digo que sí a lo que es real», le respondí. «No tomo vacaciones para huir de los problemas». Su expresión se tensó apenas un segundo, antes de soltar ese suspiro herido que conocía bien. «Eres imposible, Matías», dijo, tomando su bolso y saliendo. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo se acercó, casco bajo el brazo. «Ese almuerzo venía con condiciones», murmuró. «Yo solo escuché un violín», respondí. Y entonces lo vi con claridad. Ella no quería arreglar nada. Solo quería no sentirse como la villana de la historia. No mucho después llegó la llamada que llevaba días esperando. Era una mañana tranquila en el taller. Los ventiladores zumbaban, el café ya estaba tibio. Estaba revisando una factura cuando el teléfono vibró con un número guardado que esperaba no usar con frecuencia. «Héctor», contesté. «Matías», dijo con tono profesional. «Tengo el informe. ¿Lo quieres por correo o en persona?» Miré la carpeta vacía en la esquina del escritorio. La había puesto ahí el día que lo contraté, como si reservara un asiento para la verdad. «En persona», respondí. «Menos ruido». «Maple Junction», confirmó. «La misma mesa». Tras colgar, me quedé quieto unos segundos, mirando esa carpeta. Hasta ese momento aún existía una pequeña parte de mí que quería creer que exageraba,
que todo era una crisis pasajera y no una traición completa. Pero una vez que ese informe estuviera en mis manos, ya no habría espacio para fingir. El acero no miente. El papel casi nunca tampoco. Tomé la carpeta, la acomodé bajo el brazo y salí a enfrentar lo que viniera. El Maple Junction Diner estaba igual que siempre. El mismo asiento de vinilo agrietado, la misma camarera rellenando tazas como si nada cambiara. Pero yo sí había cambiado. Héctor se sentó frente a mí y dejó una carpeta delgada sobre la mesa, como si fuera un menú más. Los patrones son claros, dijo. Mismo coche, mismos lugares, al menos 2 veces por semana. La abrí. Ahí estaba Fernanda. Riendo en un café junto al lago. Entrando a un hotel cerca de la autopista. Accediendo a un edificio de departamentos en el centro. Y a su lado, en cada imagen, Cristóbal Cole, el esposo de Valentina. No un desconocido. No alguien al azar. El mismo hombre que me había estrechado la mano en reuniones familiares. En ese instante, todas las piezas encajaron. Y supe que nada volvería a ser como antes. El hombre que estuvo de pie en mi sala, apoyado contra la pared como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio, bebiendo mi cerveza sin pedir permiso, no provocó una explosión en mi pecho. No hubo gritos, ni puños apretados, ni palabras fuera de lugar. Lo que sentí fue algo más inquietante. Todo dentro de mí se volvió silencioso. Demasiado silencioso. El hogar se supone que es un refugio. Un lugar donde uno baja la guardia. Donde el mundo exterior se queda del otro lado de la puerta. Eso fue lo único que dije, en voz baja, midiendo cada palabra. No se destruye una familia por diversión. No se juega con una vida ajena como si fuera un experimento o una anécdota para contar después. Héctor me observaba con atención, casi con curiosidad, como si estuviera esperando una reacción violenta, un estallido que justificara su presencia allí. Algo que confirmara que yo era el villano del relato. Pero yo no estaba allí para desmoronarme ni para darle ese espectáculo. Estaba allí para entender exactamente dónde estaba parado y decidir qué venía después. Y cuando comprendí eso, supe que la siguiente llamada no sería a Fernanda. No tenía sentido discutir con alguien que ya había tomado sus propias decisiones. Marqué directamente a un abogado. Andrés Whitaker tenía una oficina pequeña, ubicada en un edificio antiguo del centro. No había diplomas enmarcados para impresionar ni muebles lujosos. Nada de plantas decorativas ni cuadros abstractos. Solo archivadores metálicos, estanterías llenas de carpetas gastadas y un escritorio sólido, con marcas de uso, como si hubiera soportado el peso de demasiadas historias parecidas a la mía. Leyó el informe de Héctor en completo silencio. No hizo comentarios, no levantó las cejas, no mostró sorpresa. Pasó algunas páginas hacia atrás, revisó fechas, nombres, movimientos. Luego levantó la vista y formuló 3 preguntas muy concretas, sobre la casa, sobre el taller y sobre la cuenta separada que yo había abierto meses atrás, casi por intuición. Cuando terminó, cerró la carpeta con cuidado. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Presentamos todo de inmediato. Tú te mantienes sereno. Nada de discursos, nada de escenas innecesarias. Golpeó la carpeta con un solo dedo, marcando el punto. Déjala creer que va ganando. La gente así siempre se excede cuando piensa que tiene ventaja. Se confían. Y ahí cometen errores. Asentí sin dudar. Puedo manejar la calma, le respondí. Lo que no hago es avanzar sin ver. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Perfecto. Los clientes que actúan sin pensar suelen ser los que más problemas traen. Repasamos bienes, fechas, escenarios posibles. ¿Qué estaba dispuesto a soltar y que no pensaba negociar bajo ningún concepto? No hubo promesas de venganza ni planes impulsivos. Fue una conversación fría, metódica. Todo tenía que sostenerse en hechos, no en emociones. Acero, no fuego. Cuando salí de esa oficina, nada había cambiado aún en los registros oficiales. Mi nombre seguía donde estaba, su nombre también. Pero dentro de mi cabeza, el matrimonio ya no era una conversación pendiente. Era un expediente abierto. Andrés presentó la documentación un martes. Desde ahora, me dijo, mantente tranquilo. No expliques nada. No intentes convencer. Deja que el proceso haga su trabajo. Y deja que ella hable más de la cuenta. Seguí ese consejo al pie de la letra. Esa misma noche, el reloj del garaje marcaba las 10:15 cuando escuché su coche. El sonido habitual. El mismo de siempre. Puerta, llaves, el golpe suave de alguien que entra convencida de que nada va a cambiar. Caminó hasta la cocina y vio la sartén aún tibia sobre la estufa. ¿Cocinaste algo?, preguntó, como si fuera un detalle menor. Para mí, respondí sin mirarla. Esbozó esa sonrisa ladeada que solía usar cuando se sentía por encima de la situación.
Estás susceptible últimamente. No, le corregí. Estoy preciso. No es lo mismo. Rodó los ojos, fastidiada. Te has vuelto aburrido. Le sostuve la mirada, sin apuro. Entonces eres libre de buscar emoción en otro lugar. Ambos sabíamos que ya lo había hecho. Mis palabras no eran una acusación, solo una confirmación. Se burló, pasó a mi lado y desapareció por el pasillo, con el teléfono iluminándole la mano como una linterna. No la seguí. No me disculpé. Tampoco pedí explicaciones. Hay un punto en la vida de un hombre en el que deja de intentar ser interesante para alguien que trata su existencia como ruido de fondo. Yo ya había cruzado ese punto. No estaba levantando la voz. Estaba elevando mis estándares. El juzgado ya tenía mis documentos. Todo lo demás dependía del tiempo. Días después ocurrió la llamada en altavoz con la que comenzó todo esto. Estaba en el taller, revisando facturas atrasadas, cuando el teléfono vibró con su nombre. Contesté. Su voz sonaba extrañamente animada, casi entusiasmada. «¿Estás en altavoz?», anunció. «Las chicas quieren escuchar tu reacción». De fondo se oían risas, murmullos, exclamaciones exageradas. Esa complicidad artificial que se alimenta del drama ajeno. «Estoy en el despacho de un abogado», continuó. «Estamos cerrando el divorcio». Rieron como si fuera un espectáculo, como si mi vida fuera contenido. No dije nada. Dejé que el ruido se extendiera. Entonces escuché una risa más fuerte que las demás. Felada. Demasiado conocida. ¿Valentina? Sonreí apenas, solo para mí. «Ah», dije con la calma de alguien que ya tiene todas las cartas. «Esa es Valentina». Reconozco la risa. El ambiente del otro lado se tensó de inmediato. Fue sutil, pero evidente. Hice la única pregunta que importaba. «¿Ella sabe que llevas viéndote con su esposo 2 veces por semana?» El silencio fue total. Nadie rió. Nadie habló. Un susurro nervioso rompió el aire. «¿Qué?». La voz de Valentina apareció, rígida, asustada. «Fernanda, ¿de qué está hablando?». No esperé respuesta. Colgué. Me permití una sola risa. Corta. Sin alegría. Solo alivio. No volví a llamar. Llamé a Andrés. Contestó al segundo timbrazo. «Whitaker». Le repetí todo, palabra por palabra. El altavoz. Las amigas. El anuncio. La pregunta. «No es ideal», dijo finalmente, «pero tampoco es un problema grave. Los documentos ya salieron. Esto incluso puede ayudarte». Ella ya estaba preparada mentalmente. «El momento es adecuado. Puedes entregarle los papeles tú mismo y pedirle que se vaya». Algo dentro de mí se liberó. Como si una puerta que llevaba meses soportando presión finalmente cediera. «Entendido», respondí. «Seré directo». «Bien», dijo. «Recuerda, los hombres tranquilos ganan en los tribunales». Colgué y miré el taller. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando. Estaba actuando. Salí temprano ese día. El sol ya caía cuando llegué a la casa en Reynoldsburg. El mismo camino. El mismo buzón torcido. Lo abrí. Dentro había un sobre grueso, con nuestros 2 nombres impresos al frente. Tinta negra. Tipografía oficial. Definitivo de una manera que ninguna conversación jamás puede ser. Lo llevé bajo el brazo y entré a la casa. El silencio me golpeó de inmediato. Un silencio demasiado limpio para un lugar donde, en teoría, vivían 2 personas construyendo un futuro juntos. Sobre la mesa del salón había un vaso a medio terminar, con gotas resbalando lentamente por el vidrio. Bajo una silla, uno de sus tacones estaba volcado, como si hubiese caído sin que nadie se molestara en recogerlo. El otro descansaba junto a la puerta de entrada, abandonado a mitad de camino, como si se hubiera rendido antes de llegar a su destino. Me quedé de pie, sin moverme, observándolo todo con detenimiento. Los cojines decorativos que ella eligió, colocados con precisión. La manta extendida de esa forma exacta que parecía sacada de una revista. La fotografía enmarcada de los 2, sonriendo en una playa cualquiera, en una época en la que fingíamos que todo estaba bien. Nada de eso se sentía como un hogar. Era más bien un escenario vacío después de que los actores se hubieran marchado. Había luces, objetos, decorado, pero ya no quedaba historia. En ese momento, con el sobre aún en la mano, tomé una decisión clara. Esa casa iba a ser testigo de una última escena. No habría más discusiones, ni reproches, ni actuaciones forzadas. Solo la verdad, dicha sin cerrar la puerta, sin bajar la voz. Una vez que supe cómo iba a terminar todo, no perdí tiempo. Fui directo al armario y bajé la maleta grande. Después, tomé la de mano, esa que a ella le gustaba mencionar cada vez que podía, orgullosa de haberla conseguido en oferta.
Siempre me llamó la atención de qué cosas se sienten orgullosas algunas personas. Empecé por lo evidente. Los vestidos que usaba para las supuestas cenas de trabajo. Los mismos que no olían a oficina cuando regresaba. Los zapatos de tacón rojo que defendía como una inversión. El neceser lleno de maquillaje brillante que había convertido nuestro baño en un camerino para un público invisible. Luego seguí con el baño, el secador, frascos con nombres impronunciables, cremas y sueros cuyo precio superaba con facilidad el presupuesto semanal del supermercado. No hubo gritos ni golpes. No fue un arranque de ira. Doblé la ropa con cuidado, envolví lo frágil, cerré las cremalleras. 2 maletas. Su vida conmigo reducida a algo transportable. Las dejé junto a la puerta principal, alineadas, sin lanzarlas, listas para salir. Después fui al taller y tomé el taladro. Retiré el cerrojo antiguo y coloqué una cerradura nueva, de uso comercial. Pesada, firme, sin holguras. Cuando encajó y giró por primera vez, el sonido fue seco, definitivo. Me limpié las manos, saqué el teléfono y le escribí a Andrés una sola palabra: listo. Por primera vez, la estaba sacando de mi historia sin dramatismos. Cuando el sol empezó a bajar, la casa tenía una calma extraña. Las maletas junto a la puerta, el sobre la mesa, la cerradura nueva manteniéndose firme. Entonces escuché su coche entrar al garaje. Probó el picaporte como siempre, con ese gesto automático, casi exigente. El pomo no cedió. Hubo una pausa. Luego, un golpe seco. Más fuerte el segundo. Matías, llamó, con la voz ya tensada por el miedo. ¿Por qué está cerrada la puerta? Abrí solo lo necesario. Lo justo para que me viera a mí, y para que viera las maletas detrás. Sus ojos estaban enrojecidos, el rímel corrido, como si hubiera llorado en el coche o en algún lugar donde las cosas no salieron como esperaba. ¿Qué es esto?, exigió. Levanté el sobre, con nuestros nombres escritos. Correo, respondí. Documentos de mi abogado. Coinciden bastante con lo que estabas celebrando hace unas horas. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, más pesadas que el equipaje a sus pies. Parpadeó varias veces, buscando una reacción, una escena que pudiera controlar. No alcé la voz. No di un paso atrás. Simplemente me mantuve firme. Miró rápidamente a ambos lados de la calle y luego volvió a clavar la vista en mí. ¿Podemos hablar adentro?, susurró. La gente puede vernos. Mejor, dije. A veces los testigos ayudan a que las cosas se recuerden como son. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Matías, construimos una vida. Negué despacio. Yo construí una vida, respondí. Tú la convertiste en un espectáculo. Ya no pienso seguir aplaudiendo. Avanzó un paso, aferrándose a la correa de su bolso. No puedes simplemente dejarme afuera. Sí puedo. No puedes borrar a alguien así, replicó, elevando la voz. La miré sin apartar la vista. No se incendia un puente, dije, y luego se pide que alguien te lleve al otro lado. Eso la dejó en silencio. Pude ver cómo hacía cuentas mentalmente. Cada martes, cada jueves, cada reunión, cada risa a través del altavoz. Yo no estaba gritando. No estaba insultando. Solo era un hombre de pie en la puerta de su propia casa, negándose por fin a fingir que el fuego había sido un accidente. Se recompuso rápido, como siempre. No sabes nada, espetó. Te estás inventando cosas. Casi sonreí. Bien, respondí. Hablemos de historias. Me apoyé en el marco de la puerta. Martes por la noche. SUV gris, abolladura en el parachoques trasero. Cristóbal al volante. Su rostro perdió todo color. Jueves, continué. El mismo coche. El café junto al lago, mesa de la esquina, patio trasero. Usaste ese perfume que crees que no noto. Susurró. Hotel cerca de la autopista, salida 108. Entraste 20 minutos después que él. Saliste una hora más tarde. El departamento del centro, balcón con baranda negra. Se notaba que estaban cómodos. Sus hombros cayeron. Toda la pelea se le escapó del cuerpo. Apuntaste a mi dignidad, dije. Y fallaste. Sigo de pie. Pero no voy a fingir que nada pasó. Tomé las maletas y las dejé con cuidado en el porche. Luego le extendí el sobre. Aquí están los papeles. Toma lo que te corresponde y vete. Cuando cerré la puerta, no la golpeé. La cerré marcando un límite. Y por primera vez, ese límite era mío. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber sobrevivido a un accidente. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos interminables, correos con asuntos como por favor o esto no eres tú. La misma persona que se burló de mi divorcio en altavoz ahora recordaba que yo también sentía. No escuché los mensajes.
Leí apenas las primeras líneas de algunos textos y dejé que el resto se mezclara sin sentido. En el buzón encontré una nota escrita a mano. La tinta estaba corrida, como si hubiera llorado sobre el papel. Podemos arreglar esto si dejas de ser terco. La llevé adentro, la dejé sobre el escritorio, le tomé una foto y la guardé en una carpeta del ordenador. La llamé intentos sentimentales. Luego guardé la nota en un cajón y me puse a trabajar. No respondí. No di discursos. No entré en juegos emocionales. Con el tiempo he aprendido algo, no todo mensaje merece una respuesta. Ese día, mi silencio no fue frialdad. Fue un límite. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo controlaba la temperatura. Un par de días después, en medio de una jornada normal en el taller, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era otro nombre. Valentina Cole. El mensaje era corto. Sin adornos. ¿Es verdad, sí o no? Me quedé quieto unos segundos, con los guantes puestos, el ruido de las máquinas de fondo, mirando esa pregunta. No decía qué era. No hacía falta. Durante un instante sentí ese impulso antiguo de explicar, de justificar, de suavizar el golpe. Entonces pensé en cada martes, cada jueves, cada risa escuchada a través del altavoz. Y ese impulso se fue. Me quité uno de los guantes, apoyé el antebrazo sobre la mesa de trabajo y escribí solo 2 palabras en el teléfono: pregúntale a él. Nada más. Sin explicaciones, sin capturas de pantalla, sin adornos innecesarios. Presioné enviar y dejé el móvil boca abajo sobre el banco, como si ya no tuviera nada más que decir al respecto. Luego volví a contar inventario, tornillo por tornillo, pieza por pieza. En ese instante dejé de ser el narrador del relato de otros. Si Valentina quería respuestas, podía ir directo a la fuente. Al hombre que llevaba demasiado tiempo mintiéndonos a ambos. Yo ya había hecho mi parte. La tarde en que volvió a aparecer fue silenciosa, casi incómodamente tranquila. No hubo escándalo ni golpes desesperados en la puerta. Solo un llamado suave, contenido, como si no quisiera llamar demasiado la atención. Abrí y salí al porche antes de que pudiera decir nada. Se veía distinta. Más pequeña, de alguna manera. Sin maquillaje exagerado, sin tacones, solo una sudadera amplia y unos ojos cansados que delataban varias noches sin dormir. No puedo pagar el alquiler, dijo, soltando una risa nerviosa que no logró esconder el temblor en su voz. Voy a pedirles a mis padres quedarme con ellos un tiempo. ¿No te parece irónico? No respondí de inmediato. Ella siguió hablando, atropellando las palabras. Todo fue un malentendido, insistió. Fernanda no me cree, piensa que le mentí. El silencio se estiró entre nosotros. Luego, casi en un susurro, dijo: no quiero ser la villana en tu historia. Ahí estaba. Siempre volvía a lo mismo. La imagen, el relato, cómo quedaría ella cuando alguien contara lo ocurrido. No eres una historia, le dije con calma. Eres un caso de estudio. Retrocedió como si la hubiera golpeado, aunque no levanté la mano ni elevé la voz. Ya no hacía falta. En ese punto, lo nuestro no era ni romance ni tragedia. Era simplemente el resultado lógico de jugar con la confianza de alguien creyendo que el final igual te iba a dejar bien parada. El día en que firmamos los papeles del divorcio fue absurdamente normal. Nada de tormentas ni discursos dramáticos. Solo luces fluorescentes, el zumbido constante del aire acondicionado y el sonido seco de los bolígrafos deslizándose sobre el papel en la oficina de Andrés Whitaker. Fernanda estaba sentada de un lado de la mesa. Yo, del otro. No hubo manos entrelazadas ni discusiones por muebles o vajilla. La cuenta conjunta se mantendría abierta el tiempo justo para cerrar lo acordado: hipoteca, servicios, las últimas facturas. Luego, se cerraría. Mi cuenta personal, la que abrí cuando empecé a notar que algo no cuadraba, permaneció intacta. Solo mía. Andrés deslizó la última hoja hacia nosotros. Firmen aquí. Con esto queda oficial. Firmamos. Sin lágrimas, sin despedidas tardías. Él ordenó los documentos con cuidado, alineó las hojas y cerró la carpeta con un gesto preciso. Hiciste exactamente lo que dijiste que harías, me dijo. Todo limpio, sin ruido. Asentí. Ya no cargo el caos de nadie más, respondí. Y lo decía en serio. De camino a casa, entendí algo que no había anticipado: no hubo una explosión final. Solo un hombre alejándose de una guerra que nunca quiso reconocerse como tal hasta que ya estaba firmada. Las semanas siguientes trajeron una nueva normalidad. No felicidad absoluta, pero sí estabilidad. Estaba en el taller con Rodrigo, revisando un encargo grande, estructuras personalizadas, muchas horas de soldadura, trabajo que exige concentración total. Golpeó el plano con el guante. ¿Sabes qué me gusta del acero? Dijo. Lo calientas, lo moldeas, lo dejas enfriar, y recuerda su forma.
Miré las chispas volar y apagarse contra el suelo. Las personas deberían hacer lo mismo, respondí. Rodrigo me miró de reojo. Tú lo hiciste. No contesté, pero tenía razón. La infidelidad, las mentiras, la humillación, las puertas cerradas, todo me había doblado. Pero no me quebré. Me enfrié. Y ahora, por primera vez, estaba eligiendo conscientemente la forma que iba a conservar. Después, compré una casa más pequeña en Blacklickistats, a 15 minutos del taller. Nada ostentoso. Una sola planta, patio decente, calle tranquila. No era una casa para presumir, sino para vivir. El garaje tenía espacio para mi camioneta y un lugar más que dejé vacío a propósito. Una promesa personal. El primer fin de semana arranqué las viejas encimeras y coloqué madera maciza con mis propias manos. Lijé, teñí, sellé. Pensé que quería superficies sin huellas ajenas. Pinté los gabinetes de blanco, sin debates ni tendencias. Todo práctico, todo mío. No había canciones compartidas ni tableros de ideas. Al principio fue raro. Luego, liberador. Antes, mis sábados eran espera. Ahora empiezan temprano en el gimnasio de Mauricio. Pesas, rock clásico, silencio respetuoso. Un asentimiento basta. Luego desayuno en Maple Junction Diner. El mismo lugar donde Héctor destapó la verdad. Curioso cómo, una vez que todo sale a la luz, un diner vuelve a ser solo eso: café, huevos, tranquilidad. Después conduzco hacia Lum Creek. Sin horarios, sin mensajes de control. El teléfono permanece boca abajo. Funciona, pero ya no manda. Entre el gimnasio, el café y el agua, lo entiendo, no necesito caos para sentirme vivo. Cambié la montaña rusa por algo mejor. Una vida que parece aburrida para otros, pero que es profundamente pacífica para quien la vive. El patio estaba descuidado. Podría haberlo ignorado, pero quería que el lugar se sintiera cuidado. Así que llamé a una empresa local de jardinería. Por primera vez, todo lo que estaba construyendo era solo para mí. Y eso, finalmente, era suficiente. Así fue como Camila Armón terminó una mañana en la entrada de mi casa, con una cinta métrica en una mano y una libreta en la otra. No llegó exagerada ni intentando impresionar. Botas de trabajo gastadas, el cabello recogido en una cola simple, el sol marcándole el rostro. No hubo risas falsas, ni encanto forzado, ni ese esfuerzo incómodo por caer bien. Caminó por el patio observando el terreno, hablando más de la calidad del suelo, del drenaje y de la sombra que proyectaban los árboles que de cualquier cosa personal. Las preguntas que hizo fueron directas y prácticas. ¿Cuánto mantenimiento quieres realmente? ¿Para qué usas este espacio en el día a día? Nada de indagar en mi vida privada. Ningún rodeo disfrazado de curiosidad. Ninguna pregunta incómoda del tipo «¿estás casado?», lanzada como anzuelo. Cuando terminó, cerró la libreta y dijo con total naturalidad: «Te envío el presupuesto por correo hoy mismo». Y se fue. Sin presión. Sin intentar cerrar nada en ese momento. Sin el clásico «si decides ahora puedo ajustarlo». Esa misma noche llegó el correo. Un presupuesto claro, justo, sin adornos innecesarios. Recuerdo haberme reclinado en la silla, mirando la pantalla, pensando, no necesita público. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo distinto en el pecho. No fue emoción desbordada ni obsesión repentina. Fue algo más pequeño y desconocido, una chispa tranquila de esperanza. La idea de que no todas las mujeres necesitan un escenario para existir. La tercera vez que vi a Camila ya no estaba evaluando nada. Simplemente quería estar ahí. Nos encontramos en un local pequeño, apartado de la avenida principal. Sin música en vivo, sin luces de neón reclamando atención. Solo algunas mesas, café decente y ese tipo de silencio que te permite pensar y escuchar de verdad. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa por costumbre y, unos segundos después, me di cuenta de algo: no había vibrado en todo el día. Ninguna crisis. Ningún drama. Ningún «tenemos que hablar». Camila lo notó. Dio un sorbo a su bebida y miró de reojo el teléfono. «Me gusta lo silencioso que es tu celular», dijo. Sonreí. Esta vez de verdad. Eliminé el ruido, le respondí. Ella rió suavemente, no burlándose, sino sorprendida por lo simple que sonaba. Y sentado frente a una mujer que hablaba más de su último proyecto que de la vida ajena, lo entendí con claridad. Esa frase resumía mi divorcio mejor que cualquier explicación larga. No solo perdí a una esposa. Me deshice del caos que venía con ella. Por primera vez en años, podía escuchar mi propia vida sin interferencias. Una mañana, después de entrenar, estaba sentado en el banco junto a la recepción atándome las botas cuando Mauricio me lanzó una botella de agua. Entonces, dijo, ¿cómo va lo del paisajismo, galán? Sonreí de lado. Se llama Camila. Él alzó una ceja.
¿Estás feliz? Lo pensé con calma. No en el sentido espectacular. No como en las películas. Estoy en paz, respondí. Mauricio asintió despacio, como alguien que ya había aprendido ciertas lecciones. Eso es mejor que estar emocionado. La emoción es barata. La paz es cara. Dejé que esa frase se asentara. Tenía razón. La emoción era drama por altavoz, planes de último minuto, perfumes para extraños y juegos constantes de adivinanza. Costaba sueño, dinero y respeto propio. La paz era una casa tranquila, trabajo estable, sábados que no se sentían como audiciones, y una mujer que aparecía cuando decía que lo haría, sin necesitar reflectores. La pagué con mi vida anterior, dije al final. Mauricio no discutió ni me acusó de exagerar. Solo me dio una palmada en el hombro. Buen intercambio. Y por primera vez, le creí. Una tarde, al llegar a casa, vi a Sebastián, el vecino, forcejeando con su contenedor de basura para subirlo a la vereda. Me saludó con la mano. Bajé del vehículo y hablamos de lo de siempre, el clima, el trabajo. Entonces aclaró la garganta. Ella vino una vez, dijo. Fernanda. Lo miré en silencio. Preguntó por ti, continuó. Quería saber cómo estabas. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Se encogió de hombros. Que estabas bien. Asentí. Buena respuesta. Se quedó esperando, como si me estuviera dando espacio para preguntar más, ¿dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué tan mal había terminado todo? No lo hice. Cambiamos de tema. Fútbol, trabajo, lo habitual entre vecinos. Y ahí quedó. Más tarde, solo en mi cocina silenciosa, pensé en ella. Quería control. Quería comodidad. Quería estatus. Terminó con una maleta y un silencio permanente. Lo que venga ahora es su problema, no el mío. Por primera vez no sentí la necesidad de revisar sus redes, ni de preguntar, ni de seguir las consecuencias. Finalmente había aprendido la diferencia entre cierre y simple curiosidad. Era una noche común. Platos lavados, herramientas guardadas, televisión apagada. Ese tipo de silencio que antes me inquietaba y ahora se sentía como una manta. Acababa de dejar el teléfono sobre la mesa cuando apareció su nombre en la pantalla, Fernanda. Sin mensaje. Sin buzón de voz. Solo una llamada entrante. Observé cómo el teléfono vibraba y se deslizaba sobre la madera. El yo de antes habría contestado al primer timbrazo. El yo intermedio habría esperado al tercero, con el pulso acelerado, listo para otra ronda. Esta versión mía solo miró. Sonó. Vibró. Se detuvo. Dejé que muriera sola. Sin rechazar, sin enviar a buzón. Nada. Tomé las llaves y salí al exterior sin apuro. El aire de la noche era fresco, limpio, y el silencio del barrio no tenía nada de incómodo. Cerré la puerta del garaje con calma. El mecanismo nuevo encajó con firmeza, sólido, definitivo. No hubo traqueteos ni segundas dudas. Funcionó exactamente como debía. Me quedé un segundo ahí, de pie, escuchando nada. Y en ese vacío entendí algo que antes siempre había evitado aceptar, no estaba escapando de nada. Estaba eligiendo. Elegía no responder, no justificarme. No volver a entrar en una dinámica donde mi tranquilidad siempre era negociable. Esa llamada no era una reconciliación. Tampoco una disculpa. Era una comprobación. Un intento tardío de confirmar si todavía tenía acceso, si aún existía una puerta entreabierta. Y ya no la había. No porque yo la hubiera cerrado con rabia, sino porque decidí dejar de sostenerla. Algunas personas buscan volver cuando sienten que perdieron el control, no cuando entienden el daño. Yo ya no necesitaba escuchar nada para saberlo. La ausencia de respuesta fue suficiente. Seguí caminando sin mirar atrás. No sentí victoria ni revancha. Sentí algo mejor, coherencia. La tranquilidad de alguien que deja de explicarse y empieza a respetarse. Durante mucho tiempo confundí resistencia con amor y paciencia con compromiso. Hoy sé que no es lo mismo. Si estás leyendo esto y algo te resulta familiar, presta atención. Todos pasamos por etapas. Primero minimizamos. Después toleramos. Más tarde racionalizamos. Hasta que un día, si tenemos suerte, entendemos que poner un límite no es un acto de crueldad, sino de supervivencia. Un hogar no es un lugar donde uno actúa para ser aceptado. Es donde puede bajar la guardia. El respeto no se negocia ni se pide. Se espera. Y cuando no está, no se remienda. Yo no gané nada esa noche. Simplemente dejé de perder. Dejé atrás una historia que ya no me pertenecía y seguí adelante con algo intacto que antes había estado en riesgo, mi propia dignidad. Si hoy estás cargando con un caos que no creaste, pregúntate por qué. Y, sobre todo, pregúntate cuánto más estás dispuesto a sacrificar llamándolo amor.